Sí. Buenas noches, médico. ¿Me logra escuchar? Buenas noches, ¿sí te logro escuchar? Ya, vamos a iniciar, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada CIP. Agradecidos por su participación en el curso de tumores mamarios en caninos y felinos que estará a cargo de la médico veterinario Ángela Parra González. Asimismo, por el buen desempeño de la ponente, por favor se les recomienda mantener la cámara y micrófono apagado. Y para las dudas y consultas, la médico les estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, médico veterinaria Ángela Parra González. Le doy pase a su ponencia. Médico, su audio está apagado. Buenas noches, ¿me logran por favor escuchar y ver? Sí se le escucha, Ahí ya me médico. escuchan. Ok, ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Muy buenas noches para todos. Entonces, como lo dijo mi compañera, la clase de hoy es sobre tumores mamarios en caninos y felinos. En esta clase de hoy se divide en 5 módulos. El primero va a ser pues la epidemiología de los tumores mamarios. El segundo ítem va a ser las técnicas por imagen. El tercero van a ser cuidados posoperatorios y manejos de los pacientes. El cuarto va a ser los medicamentos y protocolos específicos para tanto caninos y felinos. Y por último, enfoques terapéuticos. Para recordar, por favor, mantener los audios apagados y al final de la clase les comentaré, les estaré respondiendo cualquier duda o inquietud. Entonces, para iniciar, el primer ítem que va a ser la epidemiología de los tumores mamarios. Entonces, normalmente, pues estas neoplasias que son tumorales, normalmente pues pueden producirse en cierto tipo de razas basados pues en su genética o por ende pues algunos rasgos extraordinariamente que pueden desarrollar específicamente tumores, ya sean malignos o benignos. Entonces, más que todo, pues las razas que son de pronto gigantes, como los dálmata, los dálmata, los bernes de la montaña, entre otras razas, son más probables de que de pronto ellos tiendan a desarrollar de pronto sarcomas. Y por otro lado, los perros que son braquicéfalos, ya son los pug, los bulldog, son más propensos a desarrollar tumores de las células sebáceas a nivel mesacefalos o dolicocefálicos. Normalmente, dependiendo pues de algún tipo de raza o alteración. Más que todo pues en felinos, los pacientes que son albinos y pues que están de pronto muy expuestos hacia la luz solar, ellos son un poco más susceptibles de producir de pronto algún tipo de alteración como carcinoma de células escamosas a nivel tanto de la parte
superficial de sus orejas en conjunto pues con la parte de la trufa. Entonces, normalmente la epidemiología de las masas tumorales en general, no solamente pues en la parte de las mamas, puede verse pues como les comenté anteriormente, a través pues del medio ambiente por la luz solar. Dos, es predisponente pues de genética o tres, de raza, dependiendo de la jerarquía de esta paciente o por algún traumatismo que haya desencadenado anteriormente el paciente. Normalmente, pues las masas tumorales no todas van a ser de la misma manera, no se van a observar de su tamaño, su coloración o su forma. Normalmente, pues hay algunas neoplasias de pronto mamarias que se pueden ver reflejadas como se pueden ver en la primera imagen, en algunas pues son redondas, ya sea alrededor de la mama, en cualquier línea, tanto derecha o izquierda, o por ende al lado o superficial. Normalmente puedes tener varios tamaños, formas y colores. Si pueden ver, hay una que tiene una tonalidad un poco más oscura a comparación pues de las otras neoplasias, las cuales estas de pronto pueden ser móviles y de pronto no presentar dolor. En algunas ocasiones, como se evidencia en la segunda imagen, hay algunas que tienen o tienden a tener una susceptibilidad de ser un poco más húmedas y que generen de pronto prurito en la zona o alrededor, que en algunas ocasiones sus bordes no son plenamente redondos, sino de pronto de forma irregular y que todo el tiempo esté supurando. Y pues estas pueden crecer en cualquier parte del cuerpo, solo que acá les comparto pues en la parte rostral. Ah, perdón. Bueno, hay otros tipos de neoplasias que normalmente, como se evidenciaron en las dos imágenes anteriores, están expuestas a la piel. Me refiero, están de pronto en la parte de la epidermis, en la primera línea o capa de la piel. En cambio, hay otras que como tal pueden atravesar las tres capas de la piel, como lo son la dermis, hipodermis y dermis. Entonces, las cuales van a estar alternas, ya sea unidas a la parte muscular o por ende, pues algún órgano, que pueden ser móviles o no, o pueden ser que crezcan de abundante tamaño, como se ven en esta imagen. O pueden haber otras que aparte pues tienen un crecimiento mucho más avanzado, que pueden ser supurativas, pero por ende no generen prurito y tampoco pueden ser indoloras y que al pasar de los tiempos esta neoplasia crezca o por ende se retire y puede que vuelva a crecer en ese mismo lugar o una zona aledaña o ajena a la misma. Entonces, este tipo de neoplasias se puede ver en cualquier parte de nuestros pacientes y que pues siempre hay que llevarle un control específico. Y la única manera pues de nosotros descartar que de pronto sea maligna o benigna, dependiendo pues de su epidemiología, es realizando pues una biopsia completa en el cual pues con ayuda de nuestros patólogos pues nos van a decir tanto el nombre y el apellido de esta neoplasia o masa tumoral maligna o benigna. Y dependiendo de eso pues se toma el paso a seguir. Normalmente pues este tipo de neoplasias o tumores, ¿qué significan? Entonces la palabra neoplasia significa neoformación o un nuevo crecimiento ajeno al paciente. Entonces, se puede definir como una proliferación excesiva, incontrolada, autónoma e irreversible de algún tipo de células, que se pueden caracterizar morfológicamente con tres caracteres morfológicas y funcionalmente, que en realidad pues pueden ser tres o hasta más. En la primera puedes formar pues una masa pues anormal, puede tener un crecimiento excesivo o aparte un crecimiento incontrolado autónomo y persistir después de desaparecer la causa en la cual se desencadenó. Entonces, como les comentaba anteriormente, hay algunas neoplasias que después de retirarlas pueden volver a reincidir ya sea en la misma porción o de pronto cerca a. Hay algunos propietarios que algunas veces llegan a consulta y nos dice, lo que pasa es que la masa hace una semana no estaba de pronto de ese tamaño
o creció rápidamente en una semana, o creció rápidamente en 3 días. Hay algunas veces pues que nosotros como médicos no creemos, pero de pronto es una masa tan maligna que de pronto su celularidad y su excesivo crecimiento de forma incontrolada se puede haber reflejado en el momento. Entonces, el paciente, por ende, pues hay que hacerle exámenes exhaustivos y poner atención también a lo que nos nombra el propietario, que de pronto en algunas ocasiones pueden ser casi de pronto eh, apuntes que de pronto pues no podamos de pronto creer, pero en algunas ocasiones este tipo de celularidades se pueden reflejar. Entonces, normalmente morfológicamente, ¿cómo se pueden ver reflejados? Pues de pronto este tipo de células malignas o benignas para su respectivo crecimiento de las mismas. Entonces, tenemos una Sí, pues barrera buenas de noches, células doctor. normales Aprovecho. en las A cuales, ver, por apenas favor, me tengo colaboran con los audios. un pobre ambiente. Chiquitito tiene, ¿eh? Ya, dame, por favor, puro papita. Vale, entonces como les comentaba, tenemos una barrera de células normales, las cuales pues son las encargadas de combatir contra cualquier tipo de anticuerpos o Me sigue patógenos todo a el nivel ahorita sistémico. vieron acá. O normal. Espérenme un momento para por favor silenciar porque pues así no podemos continuar con la clase. Vale, entonces, como les comentaba, tenemos una línea celular, específicamente, pues la parte de las células, ya sean los glóbulos blancos específicamente, tenemos neutrófilos, monocitos, eosinófilos, eh, neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos, que son las primeras barreras para combatir cualquier tipo de celularidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Puede llegar que en cualquiera de estas células haya pues un estímulo que produce pues una alteración genética dentro de la célula, ya sea ¿por qué? Porque de pronto este tipo de células en algunas ocasiones tengan un factor de crecimiento anormal o tengan una recepción de crecimiento, una transducción de señales o regulación de la transcripción. Entonces, esto quiere decir que de pronto ellas de pronto detectan algo anormal, pueden fagocitar este tipo de microorganismos o células y que por ende pues esto altere como tal su forma. Entonces allí se va a ver transformada pues este tipo de células en el cual que genera pues que esta alteración celular esto haga una transformación a nivel interno y externo, generándole pues un crecimiento inadecuado tanto en la parte central como en la parte lateral. Entonces, si pueden ver, se pueden contagiar otras células cercanas. Entonces, tienen la parte de su núcleo, su centro, de forma incorrecta, ovalada, alguna circular, otra deformes, ¿sí? Y que normal tienden a tener otra coloración y otro tipo de estructuras, a diferencia pues de las células de pronto normales, que son las primeras células estimulantes para pues la defensa de la misma. Entonces,
Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, pues este tipo de células, cuando hay un cambio morfológico por la fagocitación de este tipo de células, entonces la parte de las células tumorales pueden presentar una caracterización biológica y morfológicas que comprenden otros procesos principales en el tejido de granulación. Entonces, esto puede causar tres fases importantes que puede ser hiperplasia, displasia o síndrome paraneoplásico, lo cual las tres tienen diferente morfología o malformaciones. Entonces, es una diferencia más notable del tejido de granulación con tumor aparte de carácter dependiente pues de la causa existente previo pues a la inflamación o reparación. Anteriormente les comentaba, ya puede ser por algo biológico al ambiente, predisponente de genética, de raza, por un traumatismo, por alguna patología que tenga la paciente. Entonces, en la parte de hiperplasia es un crecimiento de la fracción en conjunto con crecimiento de tejido o tiempo de vida de sus células. Entonces, normalmente, pues esto tiene un crecimiento bastante amplio, no solo en su forma, sino también que de pronto puede abarcar otro tipo de celularidades o tejidos de órganos cercanos. En cambio, pues la displasia puede ser una anomalía en el crecimiento del tejido, pero en este caso pues ya va a abordar la parte de los órganos. Entonces allí no solo evidencia la parte de tejido, sino por ende la parte de órganos y que puede ser adquirida dependiendo pues del nacimiento del paciente. Y un síndrome paraneoplásico es asociado con un tumor que ya lleva mucho tiempo y que al momento de pronto realizar un proceso quirúrgico puede convertirse en metástasis o que de un momento a otro salió de forma agresiva generándole pues este tipo de metástasis. Normalmente el metástasis donde se puede reflejado en el primer órgano que va a ser el primer órgano de elección para células con neoplasias, que es la parte del pulmón. Entonces, la parte respiratoria es la que vamos a ver reflejada cuando hay algún tipo de neoplasias y aparte con conformación de metástasis. ¿Cómo yo puedo clasificar la parte de los tumores mamarios o en general tumores como tal? Entonces, los tumores benignos, lo que quiere decir que de pronto son neoplasias que por ende pues se pueden tratar con algún tipo de medicamentos o con restricción quirúrgica sin de pronto tener afecciones secundarias a futuro en algunos órganos, específicamente en la parte pulmonar, generándole pues un cáncer a nivel interno o vía linfática. Pero pues no quiere decir que de pronto a futuro no lo presente. Lo que se indica es que de pronto se puede tratar en el momento para que de pronto esto no desencadene a células tumorales a nivel sistémico y que por ende pues el paciente por ende pues le competiría pues su vida. Entonces tenemos la clasificación de los tumores benignos, tenemos los adenomas, los fibroadenomas, papilomas en la parte de los ductos, específicamente pues en los bucales o en la parte genitourinaria, eh, mieloepitelomas, mixomas, fibromas, lipomas, neurofibromas, chondromas, osteosarcomas y hemangiomas. Entonces, esta clasificación normalmente pues no son benignos. Igual manera, recuerden que la única manera pues de yo la única manera de yo diagnosticar de forma correcta con nombre y apellido es mandando pues este tipo de neoplasias a un patólogo para que por ende nos pueda indicar. Los papilomas, como les comentaba pues anteriormente, se dan más que todo pues en la parte bucal. En la parte bucal, en lo cual pues este tipo de patologías perdón, de neoplasias benignas se puede producir por pacientes que anteriormente pues tengan una mala alimentación o que anteriormente pues estén expuestos en su sistema inmunológico bajo o estén expuestos a otro paciente que los presenten a nivel bucal o a nivel genitourinario. Normalmente ellos tienden a verse de forma coliflor sin presentar pues de pronto alteraciones. Otro de tumores benignos, otra clasificación son adenomas,
Más que todo, pues estas se pueden se pueden presentar por edades del paciente en la parte, cualquiera parte del ano, que normalmente son neoplasias que son redondas, pero son indoloras. Su crecimiento es muy lento, pero pues de pronto hay que tener en cuenta un seguimiento constante de la misma. Los adenocarcinomas normalmente eh, suceden más que todo en las vías o en los conductos respiratorios de las vías altas. Entonces, esto me puede llevar, pues de pronto sí puede ser muy agresivo, de pronto pues en la zona si no se trata a tiempo, tanto en caninos o en felinos se puede administrar. Y pues el más conocido pues son los tumores a nivel mamario, eh, que se puede llevar como fibromas o de pronto unos fibroadenomas. Entonces, estos normalmente se pueden producir por pacientes que de pronto después de su gestación tienen alta producción de leche, generándole pues una mastitis progresiva y que si no se trata a tiempo, pues se pueden ver reflejado de esta manera. O pacientes que de pronto no se han esterilizado a tiempo y tienen una carga hormonal bastante amplia, también se pueden ver de esta manera. O pacientes que de pronto los propietarios les hayan colocado una inyección para planificar, también se puede ver producida por la parte o una alteración reproductiva en su sistema genitourinario y por ende se vea competitiva de esta manera. La clasificación de los tumores malignos suelen producirse como carcinomas, osteosarcomas, condromas, melanomas y fibrosarcomas. Entonces, los carcinomas de células escamosas son más conocidos en felinos, que se dan específicamente en la parte de la trufa, de las vías respiratorias altas. Se pueden dar en cualquier especie o raza, más que todo si están predispuestas a ser albinas a los contactos de luz solar, se pueden ver afectados de esta manera. O pacientes que simplemente tengan alteraciones como SIDA y leucemia felina, que son enfermedades virales propias de ellos que pueden ser secundarios a estos. Entonces, lo que hace este carcinoma, pues es calcomer no solamente la parte del tejido, sino por ende también puede producir la parte del hueso, se puede llevar todo este tipo de porción. Los melanomas, más que todo, se dan en la parte bucal, tienden a generar pues una litosis muy marcadas, que son secreciones, normalmente son muy húmedas. Y estas tienden a salir ya sea en la parte de las encías, en la parte de los labios superiores e inferiores, o presentes también en algún tipo de carga dentaria, ya sea en los dientes caninos, incisivos, molares o premolares, a nivel interno de estos pacientes. Y el osteosarcoma, más que todo, pues ya sería un cáncer a nivel de hueso, que se puede ver reflejado por algún traumatismo o que el paciente tenga una artritis muy severa, que puede llevar secundario pues a este tipo de neoplasias si el paciente tiene unos antecedentes de lo mismo. Entonces, ahí más o menos nos podemos guiar por alguna clasificación de estos tumores antes pues de ingresar o iniciar como tal en la clase. Teniendo en cuenta pues la clasificación y por ende pues un poco de la epidemiología y su clasificación, entonces, ¿cómo podemos nosotros diagnosticar este tipo de tumores, ya sea pues a través de imagen? Entonces, importante pues nosotros realizar una buena consulta, un buen examen clínico y dependiendo de esto, los exámenes que podemos implementar pueden ser varios. El primero, que es el más conocido y pues el más sensato, pues es la radiografía. La radiografía nos puede indicar cómo está pues de pronto la conformación a nivel ósea y de algunos órganos a través pues de sus rayos, generando hiperecogenicidad o, perdón, radiopaco, radiolúcido a nivel como tal de la radiografía. Entonces, estas pues son proyecciones lateral. Como les dije, la parte de algunas neoplasias, el primer órgano de elección va a ser la parte pulmonar, en la cual pues allí se puede evidenciar de forma correcta si hay algún tipo de metástasis a nivel interno.
Entonces, esa sería pues la mejor ayuda diagnóstica o técnica por imagen que podemos implementar. La segunda, pues que es bastante conocida, podemos implementar una ecografía abdominal total. Normalmente los pacientes pues tienden a verse un poco delgados, caquéxicos, que no comen y crecimiento de alguna neoplasia ya sea externa, pero pues podemos descartar neoplasias internas a través de un barrido de ecografía abdominal total completo para evaluar pues todo su sistema, tanto la parte hepática, la parte vesicular, renal, digestiva y la parte genitourinaria en general para descartar de pronto alguna neoplasia que por ende me está combatiendo la vida o de pronto de algún órgano interno y que por ende pues se vea reflejado de esta manera. Ya para confirmar o mandar pues este tipo de patologías eh, o perdón, de neoplasias y saber de pronto con nombre y apellido cuál sería el nombre de esta neoplasia, se pueden realizar estas tres técnicas que son bastante completas en la veterinaria. Entonces tenemos una biopsia por punch. Normalmente este punch es como si fuera un lapicero, pero por ende este lapicero pues no tiene mina, sino se intercambiaría pues por un cortador bastante filudo que al momento pues de nosotros girar en su propio eje va realizando cortes. Entonces, si queremos experimentar con esta técnica, la idea pues es en la neoplasia donde presenta el paciente. Se toman las tres capas, es importante, la dermis, hipodermis y dermis, para mirar qué tipo de cargas celulares ingresa. Haciendo este corte, normalmente elevamos con unas pinzas con garra y hacemos el corte que previamente nos hizo la parte del punch, cogiendo pues las tres capas. Hay otra pues que es haciendo una biopsia por retiro completo de la neoplasia. Entonces, ya sea que esta esté a nivel superior de la piel o interna que de pronto haya adquirido o crecido en mayor tamaño a nivel como tal interno de algún órgano. Entonces, para hacer retiro de esta biopsia o esta neoplasia, es importante pues uno, el retiro correcto, pero pues para mandar la patología lo ideal es que de pronto cojamos el tejido que tiene una coloración un poco más fuerte, ¿sí? Me refiero a que esté un poco más necrótica, su celularidad se vea un poco congestiva, o que por ende la conformación de sus bordes, para de pronto tener un mejor diagnóstico y pronóstico en el momento pues de tomar la muestra. Y la otra, pues que es la más sencilla, pues es un aspirado de aguja fina. Entonces, normalmente así como se evidencia en la imagen, cogemos una jeringa específicamente de un calibre un poco alto, la cual pues la vamos a introducir donde el paciente tiene la neoplasia. Entonces, allí vamos a hacer unos giros como si fueran de abanicos en grados 360, pero sin retirar la aguja. Entonces, hacemos diferentes punciones en forma de abanico. Por favor, me colabora. Entonces, esta aguja en forma de abanico, lo que hacemos pues es que allí se va a tornar va a coger bastante celularidad y por ende con esta aguja que anteriormente, como se muestra en la segunda imagen, de acá que les enseño, eh, el émbolo lo vamos a llenar pues de aire y vamos a sincronizar la aguja con el émbolo y por ende todo este aire se va a ver reflejado en la parte específicamente de un portaagujas previamente estéril para hacer de pronto la deposición de este tipo de células. Y luego pues esto se hace un extendido con otro portaobjetos y se deja secar al ambiente. Entonces, ¿cómo se mandan estas tres patologías que les mencioné? Entonces, uno, estas biopsias por punch y biopsia por retiro completo de neoplasias para conservar la celularidad, es importante que ustedes las conserven en formol. Entonces, las pueden llevar, hay unos tarritos que son de orina, muestras de orina que son previamente pues estériles. Entonces, llenan 2 ml de formol más
10 ml de agua previamente estéril. Entonces, haciendo esta mezcla, se pone la biopsia que realizamos, como les dije específicamente, los tejidos que tengan una diferente coloración y estructura. Normalmente, pues este formol lo que va a hacer es una conservación bastante completa, casi hasta pues el año o hasta más de este tipo de celularidades, porque el formol pues me ayuda a conservar este tipo de células. Y pues esta de aguja por aspirado fina, normalmente pues se deja secar la muestra y se manda pues a patología para saber de pronto qué conformación hay morfológicamente por microscopio. Y pues también allí se pueden ver reflejados pues algún tipo de celularidad de pronto morfológica ajena o de pronto externa a la misma. Ahora pasamos a los cuidados de forma posoperatoria y manejo del paciente. Entonces, llegado el caso, ya nosotros conociendo pues el caso del paciente, le tomamos los respectivos exámenes sanguíneos, y si nosotros decimos como médicos veterinarios, pues incluir este paciente a quirófano, es importante pues realizarle exámenes, que no solo pues para la parte de cirugía, sino pues en general para mirar pues o abarcar un estado de salud un poco más completo. Entonces, va muy de la mano con el examen físico que nosotros vayamos a realizar en la parte de la consulta, que no solo nos debemos enmascarar en lo que se evidencia o se ve de forma simple, ya sea una neoplasia a nivel del oído, de la parte rostral, de la parte caudal y ya, no revisamos más el paciente. Lo ideal es que lo revisemos de forma completa con cada uno de sus sistemas, para mirar si hay de pronto otro factor que me esté alterando la sintomatología con que me llegó el paciente a consulta. Entonces, es importante siempre realizar una evaluación para, por ende, pues realizar una preanestesia o anestesia llegado el caso que requiera un procedimiento quirúrgico. Entonces, allí los exámenes básicos que se pueden implementar es un hemograma, que es para evaluar la parte de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Ahorita, pues, la medicina ha avanzado bastante. Ya tenemos ahorita pues máquinas que también se llaman Bichet o máquinas de alta gama o tecnología, que por ende no solo pues nos va a evaluar un solo parámetro, sino hay algunas máquinas que nos evalúan 10, 16 hasta 24 parámetros de salud, que abarca la funcionalidad del hígado, riñón, páncreas, electrolitos, entre otros. Entonces, dependiendo de las máquinas, se pueden tomar tubos. Se me olvidó comentarles, el hemograma pues tiene un tubo, siempre se debe tomar en tubo morado porque contiene hepta. Lo que hace el hepta pues es no formar el coágulo sanguíneo. En cambio, pues la parte de las bioquímicas sanguíneas, tenemos un tubo rojo y un tubo tapa verde, los cuales pues no contienen de pronto anticoagulantes, que me dejan de pronto formar el coágulo. Normalmente los de tapa verde tienen citrato, pero pues como les digo, depende de las máquinas a que vayamos a implementar. Pero es importante realizar pues un examen clínico y sanguíneo completo, no solo para mirar la parte superficial, sino completo para no generar de pronto un daño secundario a mi paciente. Teniendo en cuenta pues esto, normalmente la parte como tal de algunas neoplasias que requieren procedimientos quirúrgicos, normalmente pues lo que se basó la clase es de la parte de la celularidad o tumores mamarios. Entonces acá les tengo pues una técnica que es un poco pues conocida para pacientes que tienen este tipo de alteraciones a nivel como tal de la línea mamaria. Entonces, como se pueden dar cuenta, la primera imagen, espera, se lo coloco un poquito. Ujú. La primera imagen que les mostré al iniciar la clase, hay algunas neoplasias que por ende pues tienen diferentes tamaños y que como les dije, no todas se dan pues solo en la mama, sino puede ser pues alrededor o por ende en la parte como tal interna. Entonces, normalmente cuando hay un tipo de celularidad de esa línea mamaria, lo ideal sería quitar toda la línea mamaria si hay alguna afección, como se evidencia en la primera imagen de
varias neoplasias de esa misma mama, pero que de pronto para no poder reincidir más, se tiene que quitar toda la línea, ya sea la derecha o la izquierda, o solo la porción. Normalmente la literatura y por recomendación médica, lo ideal pues es cortar, debridar y por ende retirar 5 centímetros más de donde se encuentra la neoplasia, con el fin de no generar de pronto alteraciones en los bordes, porque de pronto esto puede despertar a que estas células malignas, porque por ahora no sabemos si son malignas o benignas, porque lo ideal pues es retirar, llegado el caso en intervención quirúrgica, pueden residir de forma agresiva en la siguiente línea mamaria o por ende alrededor de la misma. Entonces, lo que se recomienda es que sean 5 centímetros más de piel de donde se vea reflejada, o a veces hasta alguna literatura nombra que hasta 20 centímetros más o toda la línea mamaria. Entonces, perdón, lo que hacemos es pues retirar pues todo este tipo de neoplasias. Entonces, lo que hacemos pues es una técnica quirúrgica un poco básica. Llegado el caso, pues como les comentaba, les mostraba también en la primera imagen, esas felinas o caninas que llegan con las mamas muy inflamadas, ya sea por mastitis o por tumores a nivel mamarios. Lo ideal para hacer una correcta desinflamación de esas mamas es esterilizar la paciente si de pronto pues la paciente no está esterilizada. Entonces, antes de realizar este tipo de retiro, lo ideal es que sea de pronto esto, esterilizarla pues al tiempo, ¿no? De igual manera, recuerden que es importante tener dos instrumentales quirúrgicos, llegado al caso, pues se estirpe esta parte tumoral, esos material quirúrgico sea de pronto no descartados para botarlos, sino me refiero descartado en el momento, pues para sumergirlos en el autoclave o lavarlos muy bien, porque ese tipo de celularidad pues no puede ingresar a la cavidad abdominal si ustedes pues desean realizar la esterilización. Normalmente pues volviendo pues a la parte de las neoplasias, lo que hacemos pues es una debridación de las fibras musculares a favor de donde ellas se encuentran. Entonces, puede ser con tijera punta roma o de tejido, entonces se va debridando o por ende también con el portaagujas se puede realizar. Entonces, ¿qué pasa? Allí en la parte abdominal, pues en esta ocasión vamos a incidir el músculo oblicuo interno abdominal, músculo oblicuo externo a nivel abdominal. Por otro lado, pues llegamos hacia la parte de la fascia transversal o el peritoneo si ya queremos pues ingresar más a cavidad abdominal. Entonces allí pues se va a quitar o se va a extirpar todo este tipo de neoplasias, y por ende pues se realiza pues la respectiva suturación de espacio muerto para no generar seromas a futuro. Entonces, se pueden hacer como, pues de pronto a ustedes les parezca más sencillo, puntos en X, puntos en U, puntos continuos, en la cual, pues, después de esto, pues se toman puntos de piel para retirar. Pero, pues, como les digo, si tienen este tipo de alteraciones, lo ideal, pues, sería, pues, la esterilización de la paciente, pero, pues, no incidiendo con el mismo material quirúrgico como recomendación. Después de esto, pues ya tomando el exámenes sanguíneos, haciéndole de pronto la cirugía a mi mascota, ¿cuáles serían los cuidados posoperatorios de un paciente que sale de un procedimiento pues quirúrgico, ya sea invasivo o no? Entonces, lo ideal pues siempre es evaluar que la funcionalidad renal pues se encuentre estable, ¿sí? Entonces, el paciente puede tener un tratamiento de choque consiste. eh, Normalmente pues este tratamiento es básicamente pues realizar pues no procedimientos de forma tan agresiva. Entonces, el factor más importante de la resucitación exitosa llega al caso de que la paciente pues tenga una descompensación sistémica postquirúrgica. Entonces puede ser una terapia expeditiva y rápida en estadios iniciales que pueden llevar pues buenos resultados. Entonces, nosotros teniendo cuidados intensivos 24 horas de esta paciente podemos llegar pues a generar pues algo un poco más certero de lo mismo. Entonces, normalmente
lo que se debe suplementar específicamente en primera instancia es la parte de oxigenación. Entonces, estos nutrientes hacen que de pronto las redes capilares de los aparte alveolar pulmonar no se vean cerradas o llegado el caso de que se cierren, pues van a hacer un gasto mayor cardíaco y por ende pues no permite la llegada de una buena cantidad pues de oxígeno para todo su organismo. Entonces, es allí donde si los pacientes después de esto salen con una mala saturación o por ende durante cirugía, entonces, hay tres conceptos importantes que debemos recurrir. Uno que es ventilar, otro que es infundir y otro que es perfundir, que son tres palabras importantes después de un paciente de cuidado posoperatorio o a nivel pues intraoperatorio. Entonces, si el paciente pues ingresa en shock por lo mismo, entonces lo importante pues es aplicar específicamente la parte de oxígeno. Entonces, si un paciente tiene una concentración de oxígeno entre 40 a 60%, está oxigenando de forma inadecuada. Este rango no debe pasar, disminuirse de un 80%. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de ventilación inadecuada se pueden ver, pues, uno, pues, a niveles requeridos a nivel circulatorio, ya sea por de pronto procesos patológicos por un cuadro febril, una mala cicatrización de alguna herida, eh, un traumatismo o una sepsis que me pueda llegar a afectar el paciente. Hay varias maneras de ventilar. Se puede poner de pronto en pacientes de pronto para que no se estresen, la máquina ventilatoria un poco no tan cerca hacia la parte del hocico, la trufa, para poder respirar un poco o consumir la carga de oxígeno de forma correcta o de ventilación. La otra pues ya sería con una máscara específicamente pues de oxígeno. La otra pues es administrarle con un tubo nasogástrico o con un tubo a nivel nasal para pues poder con un condensador de oxígeno suministrar el respectivo, la condensación del oxígeno. Y por otro lado, para que pacientes de pronto que no se estresen mucho, en una incubadora se puede eh, introducir el paciente y por ende pues agregar el oxígeno dependiendo de la peso, la cantidad que vayamos a implementar. Entonces, digo que la ventilación es una de las formas más correctas para, uno, sacar el paciente en terapia de choque o dos, que el paciente pues no me vaya a decaer. La siguiente frase que es importante es la parte de infundir. Entonces, esto normalmente pues me incrementa el volumen circulante, generando que de pronto haya una obtención de métodos de control, tanto en la presión venosa central como en la parte respiratoria. Entonces, para que esto funcione de forma adecuada, se pueden agregar cristaloides o coloides dependiendo de la patología del paciente. Entonces, los cristaloides normalmente pues es similar pues al plasma sin causar grandes desplazamientos a fluidos. Esto se puede utilizar en dosis de 90 ml por kilo, tanto en caninos como en felinos. Perdón, y en felinos entre 40 y 55. Los cristaloides normalmente puede ser de pronto transfusión sanguínea, plasma, coloides sintéticos o pues alguna elección que puede variar la función del paciente y por ende pues la parte de los glóbulos rojos eh, para no disminuir la misma. Pacientes que tienen terapia de choque hay unas soluciones hipertónicas que normalmente son soluciones salinas a dosis bastante, a porcentajes bastante altos, como a 7.5%. Entonces se puede administrar la dosis más o menos en bolos de 4 a 8 ml por kilogramo y permite pues como tal restaurar el volumen circulatorio de forma inmediata. Entonces, aparte pues del oxígeno, la parte de la infusión es importante en cuadros de crisis o al momento del posoperatorio. A perfundir ya más que todo es cuando los pacientes tienen un decaimiento de las vías cardíacas y en conjunto pues con la parte respiratoria. Entonces ahí es donde inicia la parte de la terapia de choque. Entonces hay algunos vasopresores que normalmente se pueden implementar. Tenemos la dopamina,
la cual pues mantiene la presión arterial media por 80 miligramos de oxígeno o de la perfusión como tal. Entonces, aparte, pues la presión arterial la vamos a mantener en 110. Entonces, normalmente la literatura nombra que es entre 5 a 10 microgramos. Entonces, normalmente la dosis que yo implemento práctica es a dosis de 0,1 miligramo por kilo, tanto en caninos y en felinos. Pero esta dosis total se debe hacer en una infusión como mínimo de 100 a 200. Perdón, ¿se De le puedo 100 hacer a una pregunta? 150 miligramos por kilo, en la cual pues se tiene que poner en bombas de infusión, porque pues esto me puede generar una terapia choque en el momento. La otra se puede hacer con epinefrina, que también pues la dosis comercial pues es la adrenalina como tal para restaurar la perfusión correcta del sistema cardiovascular. La dosis que implemento, dosis práctica 0,04 miligramos. Pasamos ahora al cuarto módulo que compite con la parte de medicamentos y protocolos específicos para caninos y felinos. Entonces, normalmente pues acá les dejo ¿qué? Una nota. Entonces, dice que el tipo de tratamiento que se debe decidir depende de los diferentes factores. Entonces, el tipo de tumor, comportamiento biológico del tumor, estadio clínico del tumor, factores relacionados con el paciente, y ahí va incluido el propietario y el tratamiento. Entonces, todo depende también del diario vivir y del propietario para nosotros poder realizar el tratamiento que se debe. Entonces, hay varios protocolos que existen. Entonces, está la quimioterapia, la inmunoterapia, la hipertermia, la criocirugía, la fototerapia y la fotoquimioterapia, que normalmente pues se utilizan dependiendo, como les comentaba, del estadio del tumor y el tipo del tumor. Normalmente pues hay medicinas que son bastante fuertes. Las más conocidas pues digamos acá en Colombia son estas tres, que es la doxirrobusina. Se puede implementar en dosis de 30 miligramos por cada metros cuadrados. Ya ahorita después de esto les muestro las tablas por metros cuadrados. Entonces normalmente la medicina perdón, los medicamentos de uso oncológico se tienen que medir en metros cuadrados sacando pues una tabla para nosotros poder dosificar de forma correcta. Normalmente esta doxirrobusina se tiene que implementar vía endovenosa, es bastante agresiva, entonces siempre tienen que tener en cuenta los pacientes bajo supervisión. Pero normalmente pues esto ya se encargaría la parte oncológica, entonces se puede eh, el colegaje en este caso, especialistas que ya están con sus especializaciones oncológicas que nos guíen a nosotros como médicos generales para nosotros poder implementar este tipo de medicamentos, cuáles serían las vías de administración y por cuánto tiempo se pueden implementar. La dosis de esta doxirrobusina también se puede implementar a 1 miligramo por kilo en pacientes menores a 10 kilos. La otra que también pues es bastante conocida es la ciclofosfamida. Se puede implementar a dosis de 200 a 250 miligramos por metros cuadrados y se puede utilizar vía oral. La otra que también es conocida es la vincristina. Normalmente pues ella se usa cada 8 días para ver resultados y la dosis se puede implementar de 0,5 a 0,7 miligramos por metros cuadrados. Entonces, en este cuadro o en esta tabla, les dejo pues las conversión dependiendo pues el peso. Entonces, la dosis, como les comenté anteriormente, les pongo un ejemplo, digamos, de la vincristina, que se utiliza a dosis de 0,5 o a 0,7 por metros cuadrados. Pero entonces aquí va muy de conjunto con el peso. Entonces, el peso normalmente pues nos va a indicar
qué metros cuadrados pues necesita el paciente según su dosis que necesite. Entonces, si el paciente, ejemplo, pesa 6 kilos, necesitaría 0,3 de metros cuadrados. Entonces, este 0,3 lo multiplicamos por la dosis, que es 0,5 o a 0,7 metros cuadrados, dividido en la concentración de la vincristina. Y allí vamos a sacar pues la dosis total que necesitaría el paciente. Como les expliqué anteriormente, pues esta vincristina se puede manejar semanalmente dependiendo de la dosis y evolución. Pero como les digo, todo depende pues de la clasificación y el tipo de tumor que se puedan implementar. Entonces, acá les dejo la tabla para la conversión en caninos y acá les dejo la tabla para la conversión de felinos en metros cuadrados para que ustedes de pronto se puedan guiar de una forma un poco más fácil y más completa, pero como les digo, pues también muy en conjunto con la mano de un oncólogo. Y para finalizar la clase, enfoques terapéuticos, acá pues les tengo un caso clínico que hace poco me llegó pues a la veterinaria. Les expongo este caso, les presento a Lorenzo. Lorenzo era un cocker de 9 añitos de edad, un machito que ya estaba esterilizado. Entonces, la propietaria pues llega a consulta en la cual expone lo siguiente. El paciente le duele mucho su cuello desde hace varios días, pero pues el día de ayer no podía moverse, caminar y tampoco comer. Y presenta mucho dolor para respirar, según lo que dice la propietaria. Se lee la historia médica de Lorenzo, en el cual reportan pues que hace un mes el paciente pues ingresó con las mismas sintomatologías, pero pues sus exámenes tanto sanguíneos como radiológicos fueron normales y se dio seguimiento. Entonces, normalmente este paciente, a partir pues de la edad, se le trató pues para la parte de glucosamina y condritina, para la parte de una artritis de pronto aguda, pues para el dolor en la parte pues de su cuello. Entonces, la glucosamina y condritina, un protector articular y pues me ayuda a desinflamar. Se le aplicó pues también Rimadil, que es un carprofeno para desinflamar la parte musculatura y articular. Llegado el caso, o sea, pues más que todo se trató como una artritis, ya que pues en los evidentes exámenes sanguíneos fueron normales, tanto su cuadro hemático, su bioquímica sanguínea completa, que se evaluaron 16 parámetros, más la proyección radiológica. Entonces, esta plaquita que se evidencia acá fue la imagen radiológica, que fue una proyección lateral de tórax, en la cual pues evidencia que el tórax estaba totalmente pues limpio, no hay de pronto alguna alteración y en la parte del cuello no se ve inflamación y tampoco pues alguna compresión que me indique pues de pronto una hemivértebra, una espondiloartrosis degenerativa por la edad o de pronto por alguna facción de pronto genética a nivel lumbar. En el examen clínico se evaluó lo siguiente cuando él llegó por el segundo mes a la veterinaria por la misma sintomatología. Entonces, el paciente presenta una masa o una neoplasia de bordes irregulares en forma de pera. Esta pues es de gran tamaño y se evidenció en la parte cervical. Su auscultación se evidencia muchas sibilancias y asertores. Paciente se ahoga mucho al momento pues de cerrar su hocico para tener mejor pues audición a la auscultación, pero el paciente se ahoga y se torna cianótico al momento pues de cerrarle su hocico. Se realizó flexión y extensión de su cuello y se evidencia pues abundante pues dolor, abundante dolor. Su marcha es dificultosa y no logra mantenerse en pie durante mucho tiempo. Entonces, si pueden notar, en el examen físico que se le hizo hace un mes, el paciente todo se evidenciaba normal, no había ninguna afección de ninguna alteración a nivel del cuello, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasó? Volví y le repetí la proyección radiológica para ver pues la parte de la neoplasia que está a nivel del cuello, pero pues gran sorpresa me encontré pues con una alteración bastante ya pues crónica. ¿Qué se evidenció esto? Entonces, en la parte del cuello, si pueden notar, eh,
se evidencia una leve inflamación y un borde irregular, como se pues les nombro pues a nivel de la palpación del paciente. Entonces esta neoplasia se ve con bordes irregulares, pero entonces al momento pues de ya ver un poco el pulmón que se me evidenció en esta placa, le tomamos ya otra proyección un poco lateral a su cuello, perdón, a su tórax, en la cual pues se evidencia que aparte esto tiene una metástasis ya muy crónica y muy avanzada. Entonces, eh, en esta proyección se logra ver un poco de estenosis de tráquea, pero pues es por posición, ya que pues en esta proyección que se le tomó, la parte de la tráquea se ve totalmente esto sin estenosis y la luz de la tráquea se ve normal en comparación con la misma que es esta. Entonces, de allí era donde provenía pues el dolor que la neoplasia generó metástasis a nivel como tal de la parte pulmonar. Y si vio solo pasó relativamente un mes y el paciente se invadió de una manera agresiva. Entonces, es allí donde les digo, por parte práctica, que cuando los propietarios les comentan a ustedes cómo cuando les dicen, no, es que en una semana o en dos semanas creció de una manera impresionante, puede pasar. Y la mejor imagen diagnóstica, pues es la radiografía para descartar metástasis o posible inicio de la misma. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? Los propietarios eran de bajos recursos, entonces pues no se le logró tomar pues una patología para nosotros llegar a descartar que pues fuera alguna alteración esto eh, maligna con nombre y apellido, pero ya cuando hay metástasis, posiblemente mis diagnósticos diferenciales era un fibrosarcoma o un condrosarcoma, que son muy agresivos y que crecen de una forma impresionante y pues ya pueden competir con la vida del paciente. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir qué fue el paso a seguir con este gordito? Nosotros le recomendé a la propietaria que le diera calidad de vida al paciente. ¿Qué significa para mí calidad de vida? No intervenirlo con procesos de pronto con medicamentos que les comenté anteriormente, ya sea de pronto quimioterapia, inmunoterapia, ya que pues uno, los pacientes, los propietarios pues no tenían muchos recursos. Lo otro, que de pronto como ya estaba tan invadido este paciente, pues puede ser que en la primera quimioterapia o en la primera intervención de la parte de medicamentos o protocolos oncológicos, el paciente pueda fallecer ya que es un pronóstico bastante alto. Entonces, se le toma la decisión al propietario de darle calidad de vida, entonces darle paseos cortos, mantenerlo en casa y pues va a llegar un momento en el paciente en que en realidad ya no va a respirar de ninguna manera, se va a tornar muy cianótico, se va a quejar de dolor. Entonces allí es donde ellos pueden tomar la decisión o el paciente te va a decir como que, oye, ya no aguanto más, entonces tomemos una decisión. Entonces, fue así. Le dije a los propietarios que disfrutaran de pronto del paciente hasta que ellos decidieran o hasta que el paciente decidiera. Entonces, el paciente pues llegó luego a la semana bastante mal, un paciente cianótico, con mucho dolor, se quejaba, la parte de la ventilación no funcionó, entonces se decidió dormir el paciente porque pues ahí ya no había gran eh, medicamentos que salvaran la vida de este paciente. Entonces acá les dejo tres preguntitas que quiero pues que ustedes mismos o personalmente las respondan. ¿Por qué es tan difícil eliminar las células cancerígenas con alguna droga o radiación? ¿Cuáles son, a su juicio, las consideraciones más importantes para tratar un tumor? Y la tercera, ¿será conveniente someter a un animal a un tratamiento oncológico cuando tiene una edad avanzada? Entonces, les dejo estas tres preguntas para que ustedes de pronto como criterio médico las puedan responder y por ende pues puedan llevar con éxito el caso a sus mascotas. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas o inquietudes. Recuerden pues que ya pueden encender sus audios
O recuerden pues que el chat está abierto por si tienen alguna duda o inquietud. ¿Qué tal, doctora? Ahí yo le escribí, ¿cómo le va? Soy el doctor Kessler, soy médico veterinario de Argentina, oncólogo y neumonólogo. Ahí le dejé dos preguntitas en el chat. Eh, Muy si quiere se las leo o las lee usted, como me diga. Si quieres me la lees porque tengo varias preguntas en el chat, entonces Bueno, cuéntame cuál sería tu inquietud. yo veo 10 pacientes oncológicos por día, más o menos. Ujú, Trabajo en una clínica de veterinaria de especialidades y yo hago hace años ya oncología y ujú, neumonología y oncohematología también. En el súper. caso de los tumores inflamatorios, de los carcinomas inflamatorios de mama, que son Ujú, todos de muy mal pronóstico, usted no nombró ninguno. Eso creo que quedó un poquito, no sé si después se puede hablar un poco, porque son netamente agresivos y generalmente nunca responden a los tratamientos. Pero ujú, en los que son adenocarcinomas mamarios, dos preguntas. ¿Usted considera como un método diagnóstico de importancia al hacer una ecografía abdominal también incluir las líneas mamarias y ver todas las mamas, más allá de que la afección esté en una o en dos? Y si se puede hacer en el mismo estudio, esa es una. Porque generalmente cuando nosotros mandamos método diagnóstico, ponemos ecografía abdominal, yo siempre pido incluir las líneas mamarias, pero la verdad, mucho dato no me aporta. Y después la otra es en qué caso conviene hacer una biopsia por Puch en vez de hacer una PAF. Pues yo siempre ujú. pedí una punción citología por aspiración con aguja fina, o sí, o con aguja no tan fina. Ujú. Entonces, bueno, tú me preguntas primero la parte de abdominal de la línea mamaria cuando son adenocarcinomas agresivos. Entonces, como tú Sí, mismo o lo no tan nombraste, es un tema, agresivos. Si nos puede aportar datos ahí la ecografía, porque a mí la verdad nunca me aporta demasiado. Lo que más me aporta es no, la punción ahí. exacto. Entonces, bueno, ahí lo que, pues, como tú mismo lo nombraste, no lo nombré porque o sea, me extendería más de la clase y pues no abarcaría de forma completo, pues, los otros puntos. Pero se puede, pues, programar una clase específicamente para cada uno de ellos, porque pues es bastante extenso. Entonces, referiblemente, pues, este tipo de agresiones a nivel mamario, como te comenté, que son más que todo, pues, en la parte de las hembras, no quiere decir que no solo son en ellas, sino también, pues, en machos, más que todo, pues, es por su ciclo reproductor. Pacientes que no estén esterilizados, entonces su funcionalidad a nivel de carga hormonal, ya sean estrógenos o testosterona, esto son bastantes alternas o por ende pacientes que anteriormente pues han utilizado métodos anticonceptivos para cortar de pronto pues el celo o generar pues abortos pueden progresar este tipo de alteraciones o neoplasias mamarias o simplemente de pronto alteraciones con medicamentos de los mismos que puede ocasionar pues este tipo de alteraciones. Entonces, me preguntas por la ecografía abdominal. Normalmente, como solo es en la línea mamaria, puede ser como yo les evidencié o les mostré, como son tan agresivos, puede generar metástasis en el primer pulmón, pero por ende puede abarcar de pronto otro órgano aledaño, no solo en la parte mamaria, sino aparte pues en los órganos albergues. Entonces, por eso la ecografía abdominal total es para mirar, o más que todo, si se puede Claro, con eso Doppler, sí, se pero si pueden se puede evaluar ver de por pronto la ecografía. Lo que yo le preguntaba a usted no me comprendió. Yo le preguntaba si además de hacer la punción, se puede hacer una ecografía únicamente de la línea mamaria y evidenciar ahí la neoplasia, porque yo nunca lo pude hacer. No, es muy complicado.
Es muy complicado por lo mismo, porque de pronto pueden ser agresiones o la alteración de pronto de las capas de la piel que de pronto pueden evidenciarse, es muy complicado. Ahí pues te iba a decir, la parte de la ecografía por Doppler sí de pronto te puede llegar a tener un diagnóstico un poco más certero para llegar a tener alteraciones de ese tipo de líneas mamarias o agresiones. Eh, Muy bien. entonces es muy complicado, pero de pronto con la parte de Doppler te puede dar un poco más de certificación o verídico de este tipo de neoplasias a nivel mamario. O sea, nos quedamos con ecografía abdominal, radiografía de tórax en 2 o 3 proyecciones y además Lo ideal. una punción Y la punción. citológica Ajá. de la mama. Eso más de eso no suma mucho hacer una ecografía de la mama, como sería en el caso. Posiblemente no, pero como te digo, no específicamente la mama, pero a menos de que sea pues con línea Doppler, que en realidad te ayuda Ajá. mucho con alteraciones de la, como tal, de las capas de la piel, ya sea de la parte hipodérmica, Sí, sí, dermis pero o no es algo que hipodermis. se haga de rutina porque acá no hay mucho ecodoppler, ecografía Doppler, Mm, no hay muchos lugares que lo hagan. Por eso le o- preguntaba. Bueno, ok. gracias. Dado el caso que no. Y la otra Ujú. que me quedaba es lo del push. Yo nunca hice push. ¿Para qué voy a hacer un push? Porque ya cuando indico push es para operar o sacarla, o capaz que hay que sacar también los ganglios. Entonces yo hago la punción, mando, y si es maligno adenocarcinoma, mando a operar y ya saco también los ganglios. Si, Exacto. capaz Entonces, lo opero pues ahí yo. como tú mismo lo dices. De pronto el punch, bueno, personalmente yo lo he manejado cuando son neoplasias que son muy pequeñas, ¿sí? Que hasta ahora de Ajá. pronto están en su fase de Y eso crecimiento. sí, o verruga. Entonces, exactamente, ¿sí? Porque de igual manera, a nosotros nos puede parecer, como tú mismo lo nombras, una verruga o una alteración de crecimiento que no sea maligna, un lipoma, entre otras ocasiones. Pero el PUS, lo que me gusta es que él atraviesa las 3 capas de la piel o hasta un poco más, ¿sí? Entonces, no solo hacemos un corte superficial, sino el punch me va a abarcar todas las capas y por ende esto se puede mandar a patología. Lo mismo, te hago un ejemplo. Cuando tú realizas de pronto, me ha pasado, salgo un poco del tema, pero es para que de pronto pues me entiendas por qué también se puede utilizar el punch. De pronto un paciente que tenga una alteración por vómitos repetitivos, entonces tú puedes tomar por endoscopia una porción de las capas del estómago, pero ahí solo vas a coger una porción superficial y lo que te va a salir en patología puede ser solo inflamación. Ah, creo que tenía la cámara, pero qué Eh, pena. Esto tenía, Está entonces bien. ahí solo va a coger una capa, ¿sí? Entonces, según el patólogo te va a decir como que, oye, solamente veo células inflamatorias. Entonces, en cambio, si tú haces una laparotomía, lo que vas a coger son las Claro. 3 capas del estómago, ¿cierto? Entonces, ahí ya te va a decir, de pronto las células inflamatorias o carcinógenas van a estar en la última capa y la cual pues voy a evaluar las 3 y ahí me voy a tener un diagnóstico más definitivo. Entonces, ¿qué hago con el punch? Eso. Entonces, atravieso todas las capas para tener algo más certero. Lo mismo que de pronto si tú quieres retirar de forma completa, vas a retirar la parte superficial y un poquito de pronto de la línea tumoral, como les dije, un poquito de 5 centímetros o 10 centímetros, pero no vamos a acabar a profundidad. Entonces, Sí, esa sí, sería pero por ahí la desparramás alteración. más, por ahí desparramás más las células que si haces una punción. Exacto. Acá no hay mucha prevalencia acá de cáncer de estómago en animales, y no es algo que vemos con frecuencia. Sí, cáncer de carcinoma inflamatorio y de mama sí vemos mucho, Ha pasado. fibroadenoma y de Ujú. adenocarcinoma vemos un montón acá. Mm, Pero hay yo bastante. para acelerar las cosas, directamente mando a punción, mando a ver si hay hago un análisis de sangre, mando las placas de tórax y mando ecografía abdominal y ya empiezo con la quimioterapia directamente.
Exacto. Entonces, por eso les digo y les dejo pues en último a las preguntas, ustedes como médicos, ¿cuál sería de pronto dependiendo pues de la clase y tu conocimiento, cómo sería el llevar el caso de cualquier paciente, ya Pero teniendo bueno, pues, como tú dices, tu, tu nombre y apellido de la masa tumoral que tiene el paciente? exacto. Pero bueno, Ujú. yo ya hace más de 10 años me dedico a esto y Bastante nunca, tiempo. y ya lo hago medio mecánico y tengo, la verdad, cursé con ustedes varios cursos, siempre me parecieron buenísimos. Eh, este, Así que bueno, ahí le voy a dejar mi teléfono porque yo acá doy muchos cursos de leucemia y bueno, si algún día les interesa también podemos proponerlo para hacer algo en conjunto con Argentina. Ok, no hay problema. De igual manera, esto sería bueno pues también hacer convenios, ya que tú tienes como la parte lo digo personalmente, pues a mí, pues mi fuerte no es la oncología, pero sí he visto muchos casos. Entonces, como les digo, siempre apoyarnos no solo del médico general, sino en conjunto pues con oncólogos para poder tratar el paciente y darle calidad de vida, que es lo que yo busco siempre en los pacientes. Claro, no, estuvo bien, la Ajá. verdad que muy bien. Yo le decía porque yo me dedico a esto nada más, hago esto y hago neumonología, no hago otra cosa, no hago clínica ya hace Ujú. años. Cuando empecé a trabajar, me empezaron a mandar los casos estos y a mí yo la verdad no pude negarme y bueno, quedé haciendo únicamente esto y hoy por hoy hago únicamente esto. Así Mm, que ok. estuvo bien, estuvo lindo, gracias. Vale, no, con gusto. ¿Alguno tiene alguna duda o inquietud? ¿Otra que puedan de pronto escribir o encender sus audios? Vale, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, recuerden que el material se lo suministro con la asesora, ella se encarga de suministrárselo a ustedes en conjunto pues con los certificados si así lo desean. Espero pues la clase haya sido de su agrado. Un saludo desde Colombia y pues espero verlos en otra oportunidad y que tengan una feliz noche.